sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Recientemente, para la edición de marzo de la revista GQ Korea, BTS tuvo una sesión de fotos en las que pudimos encontrar ciertas cosas que me resultaron bastante fascinantes, porque para la entrevista que se les hizo a los chicos sobre su manera actual de trabajar y lo que pretenden con su nuevo álbum Arirang, hubo una pregunta que me llamó demasiada la atención, porque marcaban un antes y un después en la forma en la que Taehyung siempre ha visto a Jungkook, principalmente en el detrás de cámaras de la sesión fotográfica de BTS para esta revista. También pudimos ver la manera en la que Taekook posaba juntos y parecía haber cierto acercamiento, siendo esto una de las cosas que más quise resaltar al hacer este video. Me emocionó demasiado ver la forma en la que se habían acercado, aunque la foto era grupal, pero por alguna razón, Taekook tuvo esta proximidad que nadie pudo ignorar. Justo como la forma en la que Taehyung siempre pareció pendiente de él, como si sus ojos jamás pudieran separarse de lo que Jungkook hacía justo a su lado. Y aunque esto es un poco de lo que hemos podido ver, definitivamente me hace seguir confirmando que Jungkook siempre será su bebé. De todos modos, durante las preguntas hacia los chicos, se habló un poco acerca de su tiempo en el servicio militar y las diferentes áreas en las que los miembros habían trabajado durante su estadía ahí, y aunque cada uno relató su experiencia personal y la forma en la que se habían acostumbrado a los horarios establecidos y las dificultades que atravesaron al extrañar su vida antes del servicio, ciertamente me pareció importante resaltar uno de los recuerdos más memorables que tuvo Bangtan al reunirse mientras estaban en una pausa temporal. Taehyung parecía recordar ese momento como algo memorable. Pudieron haber recordado algo diferente, pero aparentemente ese recuerdo de su reunión con los demás miembros mientras seguían sirviendo al país había sido más importante que contar algo completamente diferente. Y es que cuando Taehyung dijo que su recuerdo se situaba unas semanas antes de que les dieran el alta del servicio militar, recordó lindamente cómo Jungkook lloraba y se desahogaba. Aparentemente lo único que podía tener en la mente era cómo Jungkook lloraba porque se moría por estar en el escenario y presentarse, por lo que sus palabras narraban la manera en la que Taehyung tenía presente a Jungkook y su bonita forma de poder hablar de sus sentimientos ante los miembros, siendo el mejor recuerdo que Taehyung pudo tener durante esa reunión previa a salir del servicio militar. Incluso cuando Jeonggi habló sobre el amor y la pasión de Jungkook por la música, a raíz de lo que Taehyung había recordado de su reunión, Jungkook probablemente estaba tímido por lo que Taehyung había decidido compartir en un recuerdo memorable, y dado que no parecía dispuesto a contradecirlo, y por el contrario, había causado cierta risa y timidez en él, Jungkook solo pudo reírse y hacerse al desentendido mientras decía que no se acordaba de ese día, pero que todos se habían reunido. Pero la forma en la que Taehyung recordó cómo Jungkook lloraba por querer estar en el escenario y actuar, me recordó a la vez que Taehyung para W Korea recordó que durante el concierto de Hobby hubo un momento que lo conmovió profundamente cuando vio el dueto con Jungkook durante el concierto. Taehyung confesó que mientras lo veía actuar, terminó derramando algunas lágrimas porque la emoción lo superó. Sin embargo, también admitió que lo mantuvo en secreto, ya que le dio vergüenza haber llorado y prefirió fingir que eso no había pasado. Lo que de hecho sí pudimos ver durante la actuación de Jungkook recién salido del servicio militar, comprendiendo ahora que su emoción no se debía al momento en sí, sino al hecho de que había visto a Jungkook actuar por primera vez en casi 2 años sin poder hacerlo, lo que motivó al llanto que había admitido tener mientras lo veía a él. Esto fue cuando Taehyung publicó en sus historias de Instagram una foto donde aparecía Jungkook en la pantalla grande, mientras Jimin y él disfrutaban de la actuación. Y dado que el recuerdo más memorable de Taehyung fue haber visto la pasión de Jungkook por querer estar en los escenarios, saber que Taehyung también lloró al verlo cumplir eso que tanto quería, me dejó con una de las sensaciones más bonitas. Sabemos que Jungkook siempre ha sido el bebé de Taehyung por las miles de veces que sus acciones lo han demostrado, y el día en el que admitió haber hablado y llorado con Jungkook después de haber discutido con los miembros sobre la posibilidad de renovar el contrato o no, lo que sigue comprobando que lejos de ignorar lo que pase con Jungkook, él siempre tendrá presente cada pequeña cosa que desee, y mientras este esté en sus posibilidades, Taehyung siempre se sentirá feliz de verlo feliz a él. No hay amor más puro que este, preocuparse por el otro y manteniendo un vínculo como este. No es algo que nadie pueda reemplazar, y ver la devoción con la que Taehyung encuentra felicidad al ver la felicidad de Jungkook nos habla de la pureza de su amor. Un amor tan desinteresado y profundo es lo que Taehyung siente por Jungkook.